Bueno, no podría estar más emocionado de estar aquí hoy. La edad de oro de Estados Unidos apenas está comenzando. Realmente creo que Estados Unidos ahora mismo está dividido entre lo que me gusta llamar los leones y los carroñeros. Los leones son personas que quieren construir cosas, personas productivas. Los carroñeros creen que si fracasas, probablemente sea culpa de otra persona. Donald Trump y el pueblo estadounidense están a punto de hacer que nuestra economía vuelva a ser dinámica. Los mercados libres son mérito. Los mercados libres son justicia. Los mercados libres son innovación y son dinamismo. ¿Cómo mantenemos el impulso? Y la respuesta es, hacemos lo correcto. El futuro del país no es solo el presidente Trump. El futuro del país está en esta sala. Estos jóvenes aquí es la gente que está en la audiencia. El futuro del país está comenzando ahora mismo. Damas y caballeros, Ben Shapiro. Gracias a todos. Realmente, muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias de verdad por su presencia. Obviamente es un gran honor estar aquí en Turning Point USA. Es aún más un honor seguir a Erika Kirk, una figura heroica y una verdadera patriota estadounidense. Realmente creo que la mejor manera de juzgar la bondad de un hombre es ver la bondad de su esposa y de sus hijos. Y en esa medida, Charlie era insuperable. Erika y sus hijos están en el corazón de todos nosotros. Y por supuesto, este es un momento increíblemente agridulce. Es absolutamente amargo por el asesinato de nuestro amigo Charlie Kirk, un ser humano insustituible. Conocí a Charlie desde que tenía 18 años y lo vi convertirse en uno de los exponentes más poderosos del conservadurismo en Estados Unidos, uno de los constructores de coaliciones más influyentes en la historia estadounidense. Pero también es reconfortante ver la cantidad de personas que continúan recordando a Charlie cada día y continuar con su misión. Bien, hoy quiero hablar sobre el futuro del país y el futuro de este país. Este país increíble depende del futuro del movimiento conservador. Depende de lo que TPUSA define como su misión principal: libertad, mercados libres y un gobierno limitado. Y sobre todo, el futuro de este país depende de la verdad. Este país depende de la verdad, porque la victoria, la verdadera, real y duradera victoria, no puede lograrse sin la verdad. La victoria sin verdad es victoria para una mentira, y eso no es ninguna victoria. Y la unidad sin verdad no es unidad. Es simplemente solidaridad en la falsedad. Verán, vivimos en una época caótica, en un tiempo en el que muchas personas se hacen muchas preguntas legítimas sobre el movimiento conservador. ¿Qué deberíamos pensar sobre la relación entre los mercados libres y la virtud tradicional? ¿Cómo deberíamos diseñar una política exterior pragmática que promueva nuestros intereses y defienda nuestros ideales? ¿Qué medios gubernamentales son apropiados para lograr fines políticos? Por supuesto, todas estas preguntas no son nuevas. Se han planteado desde que los seres humanos hablan de política, miles de años. Y a lo largo de esta conferencia escucharán muchas opiniones sobre muchas de estas preguntas. Por supuesto, yo tengo mis propias perspectivas sobre ellas. Pueden escucharlas todos los días en mi programa. Mis valores fundamentales han sido los mismos durante 25 años. Paz a través de la fuerza en política exterior. Valores tradicionales en política social. Mercados libres en lo económico. Pero hoy quiero hablar de algo aún más importante. ¿Cómo distinguir a quienes intentan decir la verdad de los farsantes y estafadores? Porque hay algo nuevo. Un entorno informativo lleno tanto de oportunidades como de caos. Oportunidad porque los guardianes de los medios tradicionales ya no controlan lo que vemos y escuchamos. Y caos, porque un entorno informativo anárquico significa que realmente tenemos que ser inteligentes al evaluar la información y los argumentos que escuchamos. ¿Por qué importa eso? Bueno, porque hoy el movimiento conservador está en grave peligro.
Está en peligro, no solo por una izquierda que con demasiada frecuencia justifica todo, hasta e incluyendo el asesinato. El movimiento conservador también está en peligro por parte de charlatanes que afirman hablar en nombre de los principios, pero que en realidad trafican con el conspiracionismo y la deshonestidad, que no ofrecen más que veneno y desesperanza, que buscan socavar los principios fundamentales del conservadurismo, promoviendo la debilidad y el resentimiento. Estas personas son farsantes y estafadores y no merecen tu tiempo. Y son algo peor que eso, un peligro para el único movimiento capaz de evitar que la izquierda destruya el país por completo. Así que hoy quiero hablar sobre 5 obligaciones que tienen las personas que se dirigen a ustedes sobre asuntos importantes. Quiero hablarles sobre nuestros deberes. Nuestro primer deber es la verdad. Les debemos la verdad. Eso significa que no debemos engañarlos, significa que no debemos ocultar la información. No debemos ser deliberadamente ambiguos sobre lo que les estamos diciendo. Tenemos una obligación con la claridad y la honestidad. Esto significa que realmente debemos ser claros en el lenguaje que usamos. No debemos recurrir a generalidades. No deberíamos decir cosas como ellos le dispararon a Charlie sin especificar a quiénes nos referimos con ellos. La persona que supuestamente le disparó a Charlie Kirk y a quien todas las pruebas señalan todas, es un furry gay que apoya a los trans. Si vamos a señalar movimientos ideológicos, deberíamos hablar del hecho de que el movimiento trans radical trata a todos los que se oponen como amenazas existenciales. O, si vamos a hablar de que el Partido Demócrata le da espacio al movimiento trans radical y repite su retórica incendiaria, entonces deberíamos hablar de eso. Esos son problemas específicos y requieren respuestas específicas. Cuando la gente dice, dispararon a Charlie, en realidad están recurriendo a vaguedades que solo generan más odio sin proponer ninguna respuesta efectiva. Están fomentando la desesperación y la rabia, y eso empeora las cosas. También debemos ser honestos sobre lo que la gente dice y hace, sin importar lo que eso signifique en términos de coaliciones. Es trabajo de los políticos construir coaliciones. Es trabajo de quienes intentamos moldear la opinión pública, exigirles cuentas a los políticos y hacer que respondan ante nuestros valores. No debemos dejar que el miedo a la audiencia nos impida decir la verdad. No debemos dejar que el miedo a otros presentadores nos impida decir la verdad. Así que, por ejemplo, si Candace Owens decide pasar cada día desde el asesinato de Charlie Kirk, entonces, si Candace Owens decide pasar cada día desde el asesinato de Charlie Kirk, lanzar insinuaciones contra Tepusa y las personas que trabajan aquí, que trabajaron con Charlie todos los días, sus mejores amigos, lanzar insinuaciones contra Mikey McCoy, Andrew Colvin, Blake Neff y Tyler Boyer, y sí, contra Erika Kirk, e insinuar o incluso afirmar abiertamente que son cómplices de un encubrimiento del asesinato de Charlie para difundir basura absolutamente infundada. Implicar a todos, desde la inteligencia francesa hasta el Mossad y miembros de TPUSA, en el asesinato de Charlie o en un encubrimiento de ese asesinato, entonces nosotros, como personas con un micrófono, tenemos la obligación moral de denunciar eso por su nombre. Erika Kirk y Tepusa nunca deberían haber sido puestos en la posición de tener que defenderse de ataques tan falaces y malintencionados, especialmente en un momento de duelo. Y las personas que se niegan a condenar los verdaderamente crueles ataques de Candace, y algunos de ellos están hablando aquí, son culpables de cobardía. Sí, cobardía. El hecho de que no hayan dicho nada, mientras Candace ha estado vomitando todo tipo de atrocidades y teorías conspirativas en la plaza pública durante años, es igual de cobarde. Segundo, porque les debemos la verdad, les debemos el deber de hablar por principios, no por sentimientos personales. No debería importar si despreciamos a alguien o si amamos a alguien.
La cuestión es lo que dicen y lo que hacen, y si esas cosas son moralmente decentes o no. A nivel político, ¿fomentan la libertad, la justicia y la prosperidad? A nivel personal, ¿tratan a los demás como les gustaría ser tratados? El sentimiento personal no es un sustituto del juicio moral. Volviendo a tomar el caso de Candace Owens como ejemplo, la amistad con figuras públicas que dicen o hacen cosas malas no es una excusa para guardar silencio al respecto. La política no es la hermandad de los pantalones viajeros. La política se trata de principios, y si estás dispuesto a sacrificar la verdad básica y los principios simples en favor de la solidaridad emocional, has traicionado tu deber fundamental con el pueblo estadounidense. Primero, debo romper la omertá y ser claro. La idea de que en nuestra industria somos amigos cercanos, que nos vamos de vacaciones juntos, asistimos a graduaciones de hijos, no es cierta. Algunos sí, la mayoría no. Nos vemos en conferencias y hablamos. Hablamos por teléfono y todo lo demás. Somos colegas de trabajo. Pero incluso si fuera cierto que otras figuras públicas fueran nuestros mejores amigos de verdad, eso no nos exime de nuestro deber de hablar por principios y no encubrir el mal, ni evitar abordarlo por amistad. Así que no, Tucker Carlson, no es una excusa quedarse callado ante el ataque de Candace a Teppusa. O repetir sus preguntas absurdas solo porque quieres a Candace personalmente. Lo mismo aplica para Megyn Kelly, una persona a la que considero amiga, que describe a Candace como una madre joven y por eso evita condenar sus acciones o sentirse mal por ellas. Eso no es aceptable. Meghan Markle es una madre joven. Ilhan Omar es una madre joven. Eso no importa. Y cuando Meghan dijo esta semana, cito, mi objetivo y mi trabajo aquí es tratar de entender, sí, de dónde viene Candace en esto. Y por eso no ve ningún propósito en involucrarse, cito, en esto de un lado. Eso es una absurdidad moral y lógica. Aquí solo hay un lado moral, el lado de Erika Kark. Ya sabes, el lado de la viuda con 2 hijos cuyo esposo fue asesinado a tiros en vivo ante todos nosotros. La amistad con la persona que acusa a Teppusa de encubrir el asesinato de Charlie no es excusa para la cobardía. Tercero, y relacionado, tenemos el deber de asumir la responsabilidad por lo que decimos y hacemos. Si contratamos personas horribles, somos responsables. Tengo experiencia en eso, como sospecharás. Eso significa que si presentamos a un invitado para que lo veas, te debemos hacer las preguntas que realmente lleguen a la verdad. Si estamos de acuerdo con un invitado, está bien, pero debemos asumirlo. Así que, por ejemplo, si invitas a un apologista de Hitler, amante de los nazis y basura antiestadounidense como Nick Fuentes, ya sabes, el Nick Fuentes que dijo que la vicepresidenta de los Estados Unidos es, cito, una traidora gorda, gay y racial casada con un JIT. La persona que dijo que Charlie Kirk era, cito, un idiota retrasado. La persona que dijo, y perdonen mi lenguaje aquí, es una cita suya, que él, cito, tomó Turning Point USA y se la folló, y por eso está llena de groypers. Si tienes a esa persona en tu programa y procedes a elogiarlo, deberías asumirlo. Hay una razón por la que Charlie Kirk despreciaba a Nick Fuentes e incluso reprendió a Dinesh D'Souza por debatir con él. Él sabía que Nick Fuentes es un troll malvado y que ensalzarlo es un acto de imbecilidad moral. Y eso es precisamente lo que hizo Tucker Carlson. Él elevó a Nick Fuentes y debería asumir la responsabilidad por eso, así como debería asumir la responsabilidad por elogiar al pornógrafo y presunto traficante sexual Andrew Tate, o por dar legitimidad al falso historiador y pseudoapologista nazi Daryl Cooper, como el mejor y más honesto historiador popular de Estados Unidos. Los presentadores son en efecto responsables de los invitados que eligen y de las preguntas que les hacen a esos invitados.
En cuarto lugar, porque tenemos un deber con la verdad. También tenemos el deber de proporcionarte pruebas de las afirmaciones que hacemos. ¿Acusaciones emotivas, teorías conspirativas y preguntas lanzadas al aire? Eso es perezoso, estúpido y engañoso. Ninguna de esas cosas es un sustituto de la verdad. Ninguna de ellas es un sustituto de la evidencia. Así que cuando Candace Owens dice, no lo sé, pero lo sé, eso es una estupidez. Y todos somos más tontos por haberlo escuchado. Cuando Steve Bannon, por ejemplo, acusa a sus oponentes en política exterior de lealtad a un país extranjero, en realidad no está haciendo un argumento basado en pruebas. Simplemente está difamando a personas con las que no está de acuerdo. Lo cual, de hecho, es lo habitual en un hombre que alguna vez fue publicista de Jeffrey Epstein. Revisa los antecedentes. Nuestro deber de proporcionarte pruebas significa que en realidad tenemos que hacer mucho más que solo hacer preguntas. Hacer preguntas es algo que hace mi hijo de 5 años y es realmente tierno cuando viene de él. Pero cuando hombres y mujeres adultos pasan sus días solo haciendo preguntas sin, ya sabes, buscar respuestas, te están mintiendo. De hecho, están haciendo algo aún peor. Están sembrando desconfianza en el mundo que te rodea y te están debilitando en el proceso. Así que, por ejemplo, si muchos oradores, incluidos Tucker Carlson y otros, suben al escenario aquí en TPUSA y afirman, sin pruebas adecuadas, que Jeffrey Epstein dirigía una red de violaciones de la Mossad y que estaba siendo encubierta por la administración Trump, en realidad no están destapando una conspiración ni logrando una solución. Están reclamando una procedencia especial de información que no te permiten ver, lo que aumenta su poder y te deja a ti sin ninguno. También están implicando en sus especulaciones a seres humanos reales, buenas personas, como Kash Patel, Dan Bongino y Pam Bondi. Y sí, al presidente de los Estados Unidos, aunque sean demasiado cobardes para decir el nombre del presidente Trump. Y eso significa que no confiarás en esas buenas personas en el futuro. No te has vuelto más inteligente, solo has sido manipulado. Cuando se les obliga a demostrar sus pruebas, estas mismas personas a menudo se niegan a proporcionarlas. Alegarán ignorancia, fingirán que están fuera del sistema y que no tienen acceso a información real. Ya sabes, solo están haciendo preguntas, pero muchas de estas mismas personas tienen canales directos a fuentes de información. Así que, por ejemplo, si Tucker quiere respuestas a sus preguntas sobre, digamos, Jeffrey Epstein, podría llamar al vicepresidente de los Estados Unidos. Él es bastante cercano a él, pero no lo hará porque eso podría socavar la especulación vacía. Nada de esto significa que no existan conspiraciones reales y verdaderas en el mundo. Por supuesto que las hay, pero las conspiraciones reales requieren evidencia real. Sí, hubo una conspiración Russiagate y conocemos los nombres de las personas involucradas y lo que hicieron. Conocemos a Hillary Clinton y Fusion GPS, y a James Comey y Loretta Lynch y Adam Schiff. ¿Conocemos a todas esas personas? Sí, hubo una conspiración sobre el COVID-19. Sabemos que Anthony Fauci trabajó para descartar soluciones alternativas de personas como Jay Bhattacharya. Pero cuando la gente postula una conspiración y luego no te presenta ninguna evidencia, te están haciendo un flaco favor y te están volviendo más estúpido en el proceso. Finalmente, porque nuestro trabajo es mejorar la vida de nuestra audiencia. Ese es realmente nuestro trabajo, darte más información para mejorar tu vida. Tenemos el deber de proponer soluciones. Por eso tenemos que hablar de nuestros problemas para poder encontrar las soluciones. Después de todo, de eso se suponía que trataba la política, de encontrar soluciones a nuestros problemas comunes. Si hablamos interminablemente sobre los problemas que enfrentamos, sin proponer nunca una solución más allá de destruir el sistema o centralizar el poder en una figura casi sectaria, no estamos encontrando soluciones. Simplemente estamos empeorando los problemas. El solo hecho de hacer preguntas, plantear conspiraciones vagas, despotricar como Alex Jones sobre confederaciones secretas que controlan tu vida, nada de eso mejora tu vida. Nada de eso. De hecho, hace que tu vida sea notablemente peor. Eso se debe a que, si realmente llegas a creer que nada en tu vida está bajo tu control, ni siquiera puedes tomar el control de tu propia vida. Desconfías de tu capacidad para cambiar tus propias circunstancias y entonces fracasas. Y no debes fracasar en absoluto.
porque aquí está la verdad más fundamental de todas en los Estados Unidos. A pesar de todos sus problemas, muchos de los cuales, una enorme cantidad de los cuales, son reales y serios, Estados Unidos sigue siendo... La mejor parte de eso comienza con la verdad. Les debemos esa búsqueda de la verdad. Ustedes se deben a sí mismos esa búsqueda de la verdad. Y solo la verdadera victoria, la constitución más grande jamás ideada por el hombre. Muchas gracias. Feliz de responder preguntas. Hola, mi nombre es Jenna. Soy una de las copresidentas del capítulo de Turning Point en JMU. Tengo una pregunta. ¿Cómo equilibras decir la verdad con la forma de expresarla y hablar con personas que no están de acuerdo contigo? Bueno, creo que obviamente la verdad es lo primero. Debemos ser educados, pero la verdad es lo primero. Y si puedes decir la verdad de manera educada, esa es la mejor forma de hacerlo. Pero a veces la gente percibe la verdad como algo descortés, y así es el mundo. Sabes, yo he dicho bastante conocido que los hechos no se preocupan por tus sentimientos. Y eso resulta ser cierto. Sabes, cuando entras en una conversación, se lo he dicho a muchas personas, cuando entras en una conversación es muy importante determinar el objetivo de la conversación. Si es imposible decir la verdad a alguien productivamente, no deberías involucrarte en esa conversación y deberías decidirlo de antemano. Pero la verdad siempre debe tener prioridad sobre la cortesía si ambas entran en conflicto, especialmente si hablas en público, como todos nosotros profesionalmente. No me refiero a cuando hablas con tu hijo y te trae una manualidad de macarrones. Una pintura y te pregunta, ¿es buena o no? Y tú dices, no, es terrible, y la tiras a la basura, es terrible, pero ya sabes, dices que está bien. Y lo guardas por ahí, lo entiendo. Pero cuando hablamos de política y políticas públicas, la verdad es primordial, porque si no podemos ponernos de acuerdo sobre hechos fundamentales, no hay de encontrar soluciones. Gracias por estar aquí, Ben. Durante tu discurso citaste la verdad como el principio más importante del conservadurismo estadounidense. ¿Por qué entonces calificaste de irrelevante el ataque israelí en 1967 al USS Liberty, que dejó a decenas de militares estadounidenses muertos y a cientos heridos? Entonces, lo que en realidad dije es que si estamos analizando las relaciones actuales entre Israel y Estados Unidos, tomar un ataque que ocurrió por error, según múltiples informes de la Marina, múltiples informes israelíes y todas las pruebas disponibles, y usar ese ataque para socavar las relaciones actuales entre Israel y Estados Unidos, eso es irrelevante. Irrelevante como citar una prueba de la Segunda Guerra Mundial o de 1776 para definir las relaciones de Estados Unidos con Gran Bretaña o Alemania hoy. El ataque fue horrible, sangriento y terrible para los estadounidenses involucrados. El gobierno israelí pagó reparaciones a las personas que murieron. Si uno observa el registro militar real de lo que sucedió en el USS Liberty, fue claramente un ataque trágico y por error. Sin embargo, las personas que citan frecuentemente el caso del USS Liberty no están hablando de los detalles específicos del USS Liberty. Sospecho que la gran mayoría de quienes mencionan este tema lo hacen por esa razón. Para sugerir que Israel atacó deliberadamente un barco estadounidense porque Israel quiere dañar deliberadamente a Estados Unidos. Esto generalmente está vinculado a un argumento más amplio. Me pregunto si ese es tu argumento. Si la verdad importa, entonces el gobierno israelí debe rendir cuentas por ese ataque. La bandera estadounidense ondeaba en ese barco. No confundes un barco estadounidense con uno extranjero cuando nuestra bandera está izada. Así que... Podemos pasar el resto del tiempo hablando sobre los detalles específicos del USS Liberty, múltiples investigaciones navales. En ese momento había personas pilotando aviones Mirage para el ejército israelí. USS Liberty. Navegaba en una zona donde salió del radar. El ejército israelí lo confundió con un barco egipcio. Pensaron que bombardeaban al Arish, lo cual no era cierto.
En el ataque inicial, la bandera estadounidense fue derribada y el ataque continuó 90 minutos. Esto se escucha en grabaciones de pilotos israelíes. Al darse cuenta de que es un barco estadounidense, suspenden el ataque, envían rápidamente un barco para ayudar al USS Liberty. Ha habido múltiples incidentes desafortunados de fuego amigo entre fuerzas aliadas, como en la Guerra del Golfo, donde las fuerzas estadounidenses fueron responsables de la muerte de 9 soldados británicos. Es una realidad de la guerra, pero no respondes a mi pregunta. ¿Cuál es tu objetivo al hacer la pregunta? Porque sospecho profundamente que su pregunta no se limita exclusivamente a su ira particular por un incidente que ocurrió en el año 1967. Deberíamos cuestionar la relación de un país extranjero con el gobierno. Está bien, me pregunto por qué. Servir a los intereses estadounidenses. De nuevo, estoy perfectamente de acuerdo en cuestionar la relación de cualquier país con Estados Unidos. Pero de nuevo me pregunto, ¿cuál es su motivación para mencionar un ataque que ocurrió hace 6 décadas? Como si fuera la cuestión número 1 a la hora de evaluar la relación entre Israel y Estados Unidos hoy en día. Bueno, problemas persisten aún, pero es interesante que mencione un incidente de hace 60 años, cuando hay muchas personas en esta audiencia que estaban vivas en ese ataque. Eso es irrelevante. Bien. No, simplemente no es particularmente relevante para evaluar la relación entre Estados Unidos e Israel hoy, de la misma manera que en 1967 había una amplia variedad de países con los que Estados Unidos tenía diferentes relaciones. Bien, está claro que no vas a responder realmente a la pregunta, así que estoy feliz de pasar a esta. Desafortunadamente, esta será la última pregunta. Hola. Mi nombre es Natasha y soy miembro del capítulo de Tipiosa en la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. Así que mi pregunta es, dado el divisionismo que hay ahora mismo en el movimiento conservador, ¿cuál es tu sugerencia para que los jóvenes puedan unirse y cerrar esa brecha? ¿Sabes? De traer unidad, ¿verdad? La realidad es que había personas pilotando aviones Mirage para el ejército israelí en ese momento. El USS Liberty navegaba en una zona donde esencialmente se había salido del radar. El ejército israelí lo confundió con un barco egipcio. Pensaron que estaba bombardeando al-Arish, lo cual no era cierto. En el ataque inicial, la bandera estadounidense fue derribada. El ataque continuó 90 minutos. Luego, al darse cuenta de que era un barco estadounidense, suspenden el ataque y envían un barco para ayudar al USS Liberty. Fuerzas de EEU mataron a 9 soldados británicos en la Guerra del Golfo. Es una lamentable realidad de la guerra, pero no respondes a mi pregunta. ¿Cuál es tu objetivo al preguntar? Porque sospecho que su pregunta no se limita a su ira específica por un incidente que ocurrió en 1967. Creo que deberíamos cuestionar la relación de cualquier país extranjero con nuestro gobierno. Está bien, pero me pregunto por qué. Servir a los intereses estadounidenses. De nuevo, estoy perfectamente de acuerdo en cuestionar la relación de cualquier país con Estados Unidos. Pero de nuevo, me pregunto, ¿cuál es su motivación para mencionar un ataque que ocurrió hace 6 décadas? Como si fuera la cuestión número 1 a la hora de evaluar la relación entre Israel y Estados Unidos hoy en día. Bueno, muchos problemas persisten hasta el día de hoy, pero es interesante que menciones un incidente que ocurrió hace 6 décadas, cuando hay muchas personas en esa audiencia que están vivas para ese ataque, como si esto fuera algo irrelevante. Bien. No, simplemente no es particularmente relevante para evaluar la relación entre Estados Unidos e Israel hoy. De la misma manera que en 1967 había una gran variedad de países con los que Estados Unidos tenía diferentes relaciones. Bien, está claro que no vas a responder realmente la pregunta, así que estoy feliz de pasar a esta. Desafortunadamente, esta será la última pregunta. Hola. Mi nombre es Natasha y soy miembro del capítulo de Tepusa en la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. Así que mi pregunta es, con la división que hay en el movimiento conservador en este momento, ¿cuál es tu sugerencia para que los jóvenes puedan unirse y cerrar esa brecha? Ya sabes, lograr unidad en este momento. Entonces, de nuevo, creo que la unidad debe basarse en los principios fundamentales.
Nadie le pediría a los conservadores que se unan con activistas transradicales, porque eso sería absurdo. Así que primero tenemos que decidir cuáles son los principios que compartimos y luego determinar realmente quiénes son nuestros aliados en esa lucha en particular. Ahora bien, la coalición puede cambiar dependiendo del tema. Eso es algo bastante normal en la política. A veces vas a tener aliados diferentes según el tema del que se trate. Pero ¿cómo deciden los jóvenes en qué creen? Eso es lo que más me importa, porque si estoy hablando de los amigos duraderos de Estados Unidos, no de las coaliciones del momento, que se rompen y reforman constantemente. La coalición de Bush no era la de Donald Trump, y la coalición de Donald Trump no va a ser JD, la coalición de Vance, lo que significa que cada político tiene su propia coalición. Esa es la naturaleza de la política electoral. Lo que más me preocupa es la trayectoria de cómo piensa la gente. Y lo que la gente piensa. Así que, antes de unirte a otros, primero deberías decidir qué es importante para ti, cuáles son tus valores fundamentales. Y luego deberías encontrar personas que estén de acuerdo con esos valores fundamentales. Porque el problema es que, si no lo haces cuando las cosas se ponen difíciles, todo se desmorona bastante rápido. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.